Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Anuar Sánchez, su nuevo profesor del curso de física que acabamos de empezar hace 2 sábados. Eh, Como saben, pues vamos a estar continuando con el curso mediante la modalidad a distancia, para lo cual voy a subirles videos con explicaciones detalladas de los temas que tenía yo planeado para ustedes, así como ejercicios ilustrativos basados en las guías anteriores y en la guía actual también. Para la clase de hoy, sábado 28 de marzo, lo que necesito que veamos son dos temas esencialmente. Entonces voy a subir dos videos. Este primer video vamos a hablar de cuáles son las gráficas para cada uno de los tipos de movimiento y vamos a repasar un poquito esos conceptos que vimos en el primer sábado. Y en el segundo video hablaré de qué son las fuerzas y cuáles son las leyes de Newton y algunos ejemplos simples de esos conceptos. Entonces, para este primer video, empezamos. Primero, eh, ¿cuáles son los tipos de movimiento como repaso? ¿No? Voy a poner aquí una línea. Eh, los tipos de movimiento que vimos el primer sábado que estuve con ustedes, los podemos resumir en la siguiente lista. Solamente vimos tres tipos de movimiento. El primero, y es el más simple, es el que se llama reposo, que está caracterizado por posición constante y velocidad cero. El segundo tipo de movimiento es un poquito más complicado en el sentido físico, no en el sentido de entender qué significa, sino simplemente el reposo, pues lo más simple que existe. Un poquito menos simple es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la condición de este movimiento? Que se mueve en una línea recta y se mueve a velocidad constante. Entonces, en este caso, lo que es constante ahora es la velocidad. Esto es una abreviación de la palabra constante. Y como la velocidad no cambia, decimos que la aceleración vale cero, porque aceleración lo que mide es el cambio de velocidad. Si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Y por último, el que llamamos movimiento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado o uniformemente variado también le llaman. Son sinónimos. Y esto lo que le caracteriza es que la aceleración del movimiento ahora es constante. ¿Ok? Entonces vamos a repasar las gráficas de cada uno de estos tipos de movimiento, en particular simplemente para la posición y la velocidad. Entonces voy a estar utilizando esta herramienta que me ayuda a graficar y lo voy a hacer de la siguiente forma. Entonces, gráficas. Vamos a empezar desde el más simple y terminaremos en el más complejo. Entonces va a pasar lo siguiente. Imagínense que ustedes quieren graficar cómo se mueve un objeto que está en reposo. Si un objeto está en reposo, lo que podemos tratar de graficar es su posición como función del tiempo. Imagínense que el eje X es el tiempo, o sea, el eje horizontal sirve para medir el tiempo y tengo que poner aquí entre paréntesis en qué unidades estoy midiendo el tiempo. En este caso lo voy a medir en segundos. Y el eje Y va a representar la posición que la voy a medir en metros. Entonces, para que no se les olvide, este sería el tiempo y esta es la posición. Por cierto,
Les recomiendo que estos videos no simplemente los vean, sino que los vean y tomen nota a la vez para que, eh, o sea, el tiempo que invierten en ver estos videos pues sea de provecho, ¿ok? Y además la física y las matemáticas y la química, ustedes saben que la única forma de aprenderlo es escribiendo. No se puede aprender simplemente por ver. Entonces les recomiendo que si no han empezado a anotar, saquen su cuaderno, pónganle pausa y regresen cuando tengan ya su cuaderno listo para tomar apuntes. Bueno, continuando entonces. Si yo quiero graficar un objeto que no se mueve, voy a hacer lo siguiente. Supongamos que un objeto se encuentra a 2 metros del origen. Aquí voy a ponerle origen. Cuando empiezo a medir el tiempo. Entonces el objeto se va a encontrar a una posición de 2. ¿Cuándo? Cuando el tiempo es 0. Si el objeto está en reposo, después de un segundo, su posición va a seguir siendo la misma. Después de 2 segundos, su posición va a seguir siendo la misma. Después de 3 segundos, su posición va a seguir siendo la misma, etc. Entonces, si tú unes estos puntos, lo que se va a formar es una línea horizontal. Y de hecho, estas líneas horizontales representan siempre una cantidad que no cambia. Es decir, una cantidad que es constante. Entonces, como vimos aquí arriba, la posición es una constante, es decir, la posición no cambia. Por lo tanto, la gráfica de posición será una línea horizontal. ¿Ok? ¿A qué altura va a llegar esa línea horizontal? Pues a la altura donde se encontraba el objeto. En este caso dije que era 2 metros. Si el objeto se encuentra en 10 metros, pues entonces la gráfica va a llegar hasta 10 metros y ahí dibujas tu línea horizontal. ¿Ok? Bueno, muy bien. Una nota importante es que este tipo de gráfica, cuando en el eje vertical está la posición y en el eje horizontal está el tiempo, se le llama gráfica, bueno, en corto se llama gráfica de distancia contra tiempo. Voy a poner solamente los símbolos. Distancia contra tiempo. ¿Ok? Es decir, cuando tú dices grafica distancia contra tiempo, la primera cantidad es la que vas a poner en el eje vertical y la segunda cantidad es la que vas a poner en el eje horizontal. En un momento vamos a graficar, por ejemplo, velocidad contra tiempo. Eso quiere decir que la velocidad la vas a poner en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. ¿Ok? Todas esas cantidades, todas esas cosas que estoy diciendo, aprovechen para poner pausa y hacer sus notas. Bueno, continuando entonces, la única gráfica que necesito para el caso de reposo es esta, de posición contra tiempo. Siguiente tipo de movimiento. 2. Movimiento rectilíneo uniforme. Aquí lo estoy abreviando. Aquí voy a aprovechar para recordar también las fórmulas. Habíamos dicho que la posición de un objeto es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y además que la velocidad del objeto es constante. Bueno, ¿de dónde sale esta cantidad? Sale, como habíamos dicho, del triángulo que tú colocas aquí la velocidad, aquí la distancia y aquí el tiempo. Puede ser que aquí coloques distancia o que coloques X, que al final de cuentas es similar, porque X representa posición y D representa la distancia recorrida. Entonces, si tú de aquí despejas distancia, te queda que es velocidad por tiempo, que es esta cantidad que tienes aquí, y solamente hay que sumarle la posición donde se encontraba cuando empezaste a medir el tiempo, o sea, la posición inicial. ¿Ok? Bueno, entonces aquí voy a graficar dos cosas, la posición y la velocidad. Para la posición vas a tener lo siguiente. Voy a poner aquí
así. Más fácil así. Y así. ¿Ok? En los dos ejes verticales, en los dos ejes horizontales voy a poner el tiempo en segundos. Y aquí voy a graficar la posición en metros. Y aquí voy a graficar la velocidad en metros por segundo. Entonces, ¿cómo se vería la gráfica para estos casos? Bueno, primero, la gráfica de velocidad, que es esta, porque aquí estoy poniendo velocidad contra tiempo. ¿Cómo debe ser? Pues tú sabes que cuando quieres graficar algo que es constante, dijimos hace rato que dibujas en una línea horizontal. Entonces, en este caso, lo que quieres dibujar es una gráfica de velocidad constante. Entonces, en esta gráfica tienes que dibujar una línea horizontal. Supongamos que la velocidad fue de 2.5, entonces la línea horizontal es esta. ¿Ok? Línea horizontal. Entonces, siempre que veas una gráfica de velocidad contra tiempo y la línea es una línea horizontal, entonces estás hablando de algo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? El simple hecho de ver la gráfica ya sabes qué tipo de movimiento representa. Bueno, ahora, si tú graficas esta primera cantidad, que es la posición como función del tiempo, lo que vas a obtener es una línea recta, inclinada, que puede pasar por el origen, o sea, puede ser así, o también puede ser que ocurra lo siguiente, que no pase en el origen, o sea, puede pasar así. Incluso también puede ser que en lugar de que suba la gráfica, baje, es decir, puede pasar esto. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos tres casos, o sea, una línea horizontal que pasa por el origen, una línea horizontal que no pasa, una línea inclinada, perdón, que pasa por el origen, una línea inclinada que no pasa por el origen, pero sube, o una línea inclinada que baja, cualquiera de esos casos va a representar la gráfica de posición contra tiempo para movimiento rectilíneo uniforme. Algo importante. En este caso, la inclinación, lo voy a poner de otro color, la inclinación de estas rectas le llamamos pendiente. Pendiente es qué tan inclinada está esta recta. Entre más inclinada esté esta recta, o sea, entre más vertical sea la recta, más grande va a ser el número que le llamamos pendiente. Y en este caso lo más importante es que entre más inclinada esté la recta, más el objeto que representa se mueve más rápido. ¿Ok? Y además, si la inclinación es para abajo, entonces yo digo que la velocidad del objeto es negativa. Entonces lo voy a poner aquí. Notas. Inclinación, si la recta sube, significa que la velocidad es positiva. Si la recta baja, significa que la velocidad es negativa. ¿Qué significa esto de velocidad positiva y negativa? Velocidad positiva significa que el objeto se aleja del origen. Velocidad negativa significa que el objeto se acerca al origen. ¿Ok? Simplemente tiene que ver con hacia dónde se mueve el objeto. ¿Ok? Bueno. Y con esto terminamos para el movimiento rectilíneo uniforme. Ya nada más para terminar el video. El caso 3, que es cuando tienes movimiento uniformemente acelerado, que lo voy a abreviar así, MOA. El caso 3, y voy a graficar dos cosas nada más, la posición y la velocidad. Lo voy a colocar aquí. Ahí está. Como siempre, en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón, pones el tiempo y entre paréntesis las unidades en las que se mide. Y en el eje vertical voy a poner en este caso la posición en metros
y aquí la velocidad en metros por segundo. Como recordatorio, para este tipo de movimiento tenemos que la posición es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio, perdón, aquí no me ocupo bien, más un medio de la aceleración del objeto por el tiempo al cuadrado. La velocidad para un objeto que se mueve con una cierta aceleración es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la aceleración en este caso dijimos que es constante. ¿Ok? Entonces, como esto es constante, tú sabes que si te pediría yo la gráfica de aceleración contra tiempo, vas a obtener una línea recta, ¿no? Eso ya lo sabes. Ahora, ¿qué pasa con estas dos cosas? Bueno, la gráfica de velocidad para este tipo de movimiento debe parecerse a la gráfica de posición para este tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque las fórmulas se parecen mucho. Si te fijas, esta fórmula que está aquí y la comparas con esta fórmula, se parecen demasiado. Lo único que está pasando es que en lugar de X tienes B y en lugar de B tienes A. ¿Ok? Entonces es la misma fórmula. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica va a ser exactamente la misma. Es decir, para la velocidad de un objeto que se mueve con aceleración constante, las gráficas van a ser rectas. Esas rectas puede ser que estén inclinadas para arriba o inclinadas para abajo. ¿Okay? Voy a poner solamente una, así, para que quede claro. Entonces esta igual va a tener su pendiente, o sea, su inclinación. Y en este caso la pendiente tiene que ver con la aceleración. Va a ocurrir lo mismo que aquí. Pendiente positiva, o sea que la recta sube, significa que la aceleración es positiva, o sea el objeto acelera. Y si la recta baja, voy a entenderlo como aceleración negativa, que físicamente significa que el objeto está frenando. Bueno, ya para terminar, la gráfica para la posición. Si tú observas esta gráfica, no sé si ya vieron en matemáticas eso, pero bueno, se los platico. La gráfica de esta cantidad es una parábola. Entonces lo que vas a hacer es dibujar una curva en lugar de una recta. ¿Okay? Y esa curva puede ser que suba o incluso puede ser que baje, depende del caso. ¿Ok? Bueno, ¿qué tipo de ejercicios podemos resolver con esto? Los siguientes. Voy a poner aquí la guía del 2018 y voy a hacer algunas anotaciones encima. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 65 me está hablando de Adolfo y Eric. ¿Okay? Aquí lo que está arriba de 73. Lo voy a marcar. Leer este ejercicio. Dice, Adolfo y Eric corren el maratón en la Ciudad de México de 42 kilómetros y llevan una velocidad de 3 metros por segundo. Es decir, ¿qué tipo de movimiento, qué tipo de movimiento realizan estas personas? Tipo de movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, porque me está hablando de una cierta velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la gráfica si te preguntaran de la gráfica? Pues sería entonces una gráfica así, donde aquí pones el tiempo, aquí pones la posición, y entonces la gráfica sería una línea recta inclinada. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad distinta de cero. En este caso, la pendiente debe ser el valor de la velocidad, que fue 3. ¿Ok? Entonces aquí me pide efectivamente eso. Dice, identifica el gráfico que corresponde a su posición y tiempo. Es decir, ¿cuál de los siguientes representa la gráfica del movimiento de Eric? Como dije, si se mueve a movimiento rectilíneo uniforme,
Su gráfica debe ser una línea recta, por lo tanto, es inciso C. ¿Qué otro tipo de ejercicios podríamos resolver con esto? Por ejemplo, el de aquí abajo, el número 73. ¿Ok? De la siguiente manera. Dice, el siguiente gráfico se describe el recorrido de un autobús de pasajeros en la Ciudad de México a Durango. ¿Ok? Entonces, aquí hay varias etapas de movimiento. En esta primera etapa tienes una línea inclinada que sube. En esta etapa tienes una línea horizontal. Aquí tienes otra línea que sube y aquí tienes una línea que baja. ¿Qué estás graficando? Estás graficando distancia contra tiempo. Distancia contra tiempo. ¿Ok? O sea, que si tú, vamos a poner aquí un recordatorio, si pones distancia contra tiempo y la línea es horizontal, se llama reposo. Si pones distancia contra tiempo y la línea es inclinada, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y si pones distancia contra tiempo y pones una curva, se llama movimiento uniformemente acelerado. Entonces, utilizando este conocimiento, ¿cuáles serían los tipos de movimiento en cada una de estas zonas? Vamos a escribirlo. Aquí, ¿qué tipo de movimiento es? Pues tienes una línea recta que sube, o sea, es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Aquí es movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tienes una línea horizontal. ¿Qué pasa en la línea horizontal? Reposo. Aquí tienes otra línea que sube, entonces también es movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí tienes una línea que baja, entonces también es movimiento rectilíneo uniforme, solamente que la velocidad es negativa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo respondes la pregunta 73? Entonces dice, ¿en qué zonas hay movimiento rectilíneo uniforme? Pues en la zona de A a B, de C a D y de D a E. Entonces, de A a B, de C a D. Entonces, me parece que la respuesta es A. Vamos a comprobarlo. De A a B, de C a D y de D a E. También esta se puede considerar como respuesta correcta, pero la que yo elegiría como respuesta correcta sería inciso A. ¿Por qué? Porque entre A y B y C y D la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque en estos dos intervalos la velocidad sube. Sin embargo, en este último la velocidad baja, por lo tanto, lo más normal es seleccionar dos con el mismo comportamiento. Entonces, estos dos tienen el mismo comportamiento, por lo tanto, la respuesta sería inciso A. Bueno, me parece que con esto terminamos la primera parte de la clase. Aquí terminó el primer video y el siguiente lo voy a hacer más corto, simplemente hablar de los conceptos. Así que los invito a continuar con el siguiente video. Un saludo para todos.